El millonario queda impactado tras ver a un mendigo negro salvar a su hija en un acto inesperado. Alejandro no podía creer lo que acababa de pasar. En plena Gran Vía de Madrid, entre las luces de neón y el ruido ensordecedor de coches y peatones, su mundo se desmoronó en un segundo. Justo cuando su hija Valentina cruzaba distraída, mirando el celular, un coche apareció a toda velocidad, casi rozándola. Pero de repente, un hombre negro, sucio y claramente sin hogar, apareció de la nada. Con un salto casi imposible, agarró a Valentina por el brazo y la apartó del peligro en el último instante. El corazón de Alejandro latía a mil, sintiendo un nudo en la garganta que no le permitía ni gritar. El mendigo, ese hombre llamado Samuel, porque sí, asilo. Escuchó llamarse cuando alguien le dio algo de comida. Tenía una mirada penetrante que no encajaba en el estereotipo que Alejandro tenía de la gente que vive en la calle. Había algo extraño, casi misterioso en sus ojos, como si hubiera visto muchas más cosas que cualquier persona de lujo en esa avenida saturada de vida y humo. La multitud se detuvo, horrorizada y fascinada. Unos murmuraban entre dientes: ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Por qué un vagabundo salvaría a una niña rica? Esto no debería estar pasando. Las caras reflejaban una mezcla de sorpresa, prejuicio y miedo. Alejandro sintió el peso de cada una de esas miradas, algunas llenas de juicio, otras de rechazo, pero también un leve halo de esperanza, quebrando la frialdad de la escena. Volvió la vista hacia su hija, ahora temblando y con lágrimas rodando por sus mejillas, abrazando al hombre sin hogar que le había puesto la vida en sus manos. Alejandro sintió que sus dedos temblaban al ajustar el maquillaje perfecto de su traje, mientras una oleada de emociones encontradas le aplastaba el pecho. Agradecimiento tan fuerte que quemaba y desprecio que le cortaba la respiración. No sabía cómo procesar aquel choque brutal con la realidad fuera de sus burbujas de lujo. En ese momento, la calle parecía más cruel que nunca. Entre coches, vendedores ambulantes y gente con prisa, la pobreza cruda que llevaba años ignorando le golpeó la cara. El contraste rugía en su interior. ¿Cómo podía alguien así ser un héroe? ¿Y qué oscuras verdades escondía su propia familia, que ahora se cruzaban con aquel mendigo al borde del mundo? Alejandro apenas escuchó las preguntas que corrían por la cabeza de todos a su alrededor. Sabía que, si aquella escena salía en las redes o la prensa amarilla, su familia sufriría un escándalo de proporciones inimaginables. Ya no podía retroceder. Mientras su cuerpo se congelaba entre la multitud, un pensamiento helado le atravesó. ¿Qué secretos había enterrado en su armario? Secretos que ahora amenazaban con salir a la luz y que podrían cambiarlo todo. Y lo más inquietante, una conexión invisible entre Samuel y Valentina, algo que había estado oculto en las sombras durante años, comenzaba a salir a la superficie sin que él pudiera frenarlo. Alejandro tragó saliva, mirando al hombre que una sola vez cruzó su destino. Ahora estaba frente a una encrucijada que haría temblar no solo su orgullo, sino también su idea de justicia, de familia, de quién es realmente. ¿Podrá el millonario ver más allá de las apariencias? ¿O seguirá prisionero de sus propias certezas? Nada podría estar más lejos de la realidad. Y sin embargo, la verdad esperaba paciente, ensombrecida entre destellos de luz y polvo de la calle. ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alejandro seguía paralizado, aún con el corazón en la garganta. La imagen de Samuel, el mendigo, bloqueando el paso de su hija, se repetía en su mente como un eco que no podía silenciar. Pero justo en ese instante, una risa burlona cortó la atmósfera tensa. Era una voz conocida, una que no esperaba escuchar allí. Mira quién aparece para ser el héroe del día, el vagabundo de la Gran Vía. La risa venía de un grupo de personas, algunas de ellas compañeros de Alejandro de la alta sociedad. Pasaron entre la multitud, grabando el momento con sus teléfonos, riendo, sintiéndose por encima de todo. Pero en medio de su burla, Alejandro vio algo que le heló la sangre. Samuel no estaba solo. Justo detrás de él, una mujer se asomaba entre la multitud. Sus rasgos eran familiares, demasiado familiares. Era Clara, su hermana, quien supuestamente había desaparecido hace años. La misma Clara que había huido de casa tras una discusión familiar, llevándose consigo secretos que Alejandro prefería no recordar. Clara, con un aire de determinación, miró a Samuel y luego a Valentina, y algo en su mirada encendió una chispa en los recuerdos olvidados de Alejandro. «Clara, ¿eres tú?» Su voz salió como un susurro casi temeroso. La multitud no comprendía, conversaba entre murmullos y seguía grabando, pero Alejandro estaba atrapado entre el pasado y el presente. «¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué estás haciendo aquí?» «No podemos hablar aquí», respondió Clara, avanzando un paso y lanzando una mirada significativa a Samuel. De repente, el ambiente se volvió eléctrico. Alejandro sintió el sudor en su frente, el pálpito de su corazón acelerándose. No solo se trataba de un mendigo, había un vínculo que no entendía del todo y lo sentía por cada poro de su piel. «Espera, ¿Samuel es parte de tu vida?», preguntó, su voz temblorosa, sin poder ocultar la incredulidad. La mujer asintió levemente, pero antes que pudiera responder, la alegría genuina de Valentina interrumpió su diálogo. «¿Papá? Él me salvó. Tiene algo importante que decir», dijo Valentina, apretando la mano de Samuel, quien miraba a Alejandro con unos ojos llenos de historias no contadas. En ese momento, la mujer entre ellos se volvió hacia Samuel, como si él tuviera la llave de respuestas que había buscado por años. «Samuel, díselo», insistió Clara. Su tono ahora urgente, casi frágil. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un zumbido lejano. Alejandro sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. Todo lo que había creído conocer, los valores y verdades que había aferrado con fuerza durante tanto tiempo, parecían desmoronarse en ese instante. Samuel tomó aire y Alejandro lo vio temblar. Valentina es más que una niña rica. Su voz era grave, llena de rasgos que denotaban un dolor profundo. «Ella es parte de un legado del que no tienes idea». Alejandro sintió un giro en el estómago. Las palabras de Samuel caían como piedras, arrojando sombras sobre su vida. ¿Qué quería decir con eso?
qué secretos se escondían detrás del amor que había sentido por su familia. La multitud observaba, algunos incrédulos, otros absortos por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Alejandro sintió el sudor deslizándose por su frente. Había algo más en Valentina que no comprendía, algo que unía a Samuel y a su hermana de formas que nunca había anticipado. La verdad podría ser más oscura que cualquier cosa que hubiera imaginado. ¡No! Alejandro gritó al aire, sintiendo que los cimientos de su vida se tambaleaban. Los ojos de Clara estaban llorosos, y en ese momento, la preocupación de su hija se entrelazó con el miedo que crecía en su pecho. Todo parecía un juego cruel del destino, y con cada palabra de Samuel, el escenario se volvía más turbio. La conexión entre ellos, entre la familia y el mendigo, retumbaba con una fuerza devastadora. ¿Podría Alejandro enfrentar las verdades reveladas o se vería arrastrado por los secretos que amenazaban no solo su orgullo, sino su familia entera? Mientras las respuestas se acercaban, la realidad se envolvía en un manto de incertidumbre que lo mantenía al borde del abismo. La mirada de Alejandro se fijó en Samuel, quien comenzaba a hablar, pero lo que oyó lo dejó helado. Ella es parte de un legado del que no tienes idea. Las palabras resonaron como un trueno en su mente. Su vida, su familia, todo lo que pensaba conocer, se tambaleaba sobre un hilo delgado y frágil. Valentina, su adorada hija, no solo era una niña rica, había algo más, algo que Alejandro estaba a punto de descubrir de la mano del misterioso mendigo. ¿Qué legado? Insistió, su voz apenas un susurro, ahogada en el tumulto de la multitud. La ansiedad lo invadía como un torrente. Clara, su hermana, lo miraba con ojos llenos de súplica, como si entendiera que el abismo se abría bajo sus pies. «Es complicado», comenzó Samuel. Su expresión era una mezcla de pesar y resolución. Alejandro sintió que el sudor le resbalaba por la frente. Sus instintos le decían que esto no debía estar ocurriendo. La gente a su alrededor parecía ajena a la tormenta emocional que lo arrasaba. Desde ese grupo de risas burlonas, alguien gritó: «¡Ah! Vamos, cuéntanos, queremos drama». La risa se escurrió entre los murmullos, pero Alejandro no podía pensar en eso. «¿Qué te une a Valentina? Di algo», exclamó, cada palabra un grito hacia lo desconocido. Un segundo antes de que Samuel pudiera responder, un estruendo sacudió el lugar. Un coche, un SUV negro brillante, irrumpió en la Gran Vía. Nadie lo vio venir. El tamborileo de las ruedas contra el pavimento se mezcló con los gritos y la confusión. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Su corazón dejó de latir. El vehículo se detuvo bruscamente y de él emergió una figura elegante, un hombre vestido de traje, con una expresión de furia contenida. Alejandro lo reconoció al instante. Era Miguel, el socio más cercano de su familia. «¿Qué estás haciendo aquí, Alejandro?», gritó Miguel, empujando a la multitud y a todos los presentes. «¡Que se aparten!». La escena se tornó caótica. La gente empujándose en todas direcciones, desbordando pánico. Samuel se interpuso entre el SUV y Valentina. Un gesto heroico, pero la mirada en su rostro revelaba que no todo era lo que parecía. «Déjala ir», rugió Miguel, apuntando a Samuel como si tuviera la culpa de todo. «¿Qué está pasando?». Alejandro casi no podía hablar. Las piezas del rompecabezas se movían, pero aún no veía el cuadro completo. Miguel no respondió. Se dirigió a Samuel. «Tú,
Te creía muerto. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Samuel había desaparecido años atrás, pero cómo y por qué estaba aún en las sombras. La multitud dejó de murmurar. Ahora observaban en silencio, impactada por las revelaciones. Alejandro, sin embargo, sintió un fuego dentro de él. ¿Qué tienes que ver con todo esto, Samuel?, preguntó con rabia, su mundo entero manifestándose en esa pregunta. Samuel bajó la cabeza. Su silencio hablaba por él. Valentina, asustada, miraba a su padre, su mano aún aferrada a la de su salvador. «Papá, él me salvó. Miguel, se abalanzó hacia Samuel. Sus ojos destilaban una mezcla de odio y dolor. «¿Cómo pudiste hacer esto? Nos dejaste a todos. Y ahora apareces a ti como si nada». Justo entonces, un grito desgarrador surcó el aire. Clara, la hermana de Alejandro, se desplomó en el suelo. Las lágrimas brotaban de sus ojos. «No, Miguel, no». Era un pedido desesperado. La confusión se convirtió en terror. Más personas comenzaron a retroceder. El ambiente se tornó denso como el aire antes de una tormenta. Alejandro sentía que sus piernas temblaban. «¿Qué está sucediendo?». La revelación que aún no había conectado se erguía ante él como un monstruo. La conexión entre Samuel y su hermana, su familia, el pasado que creía enterrado, se desnudaba ante sus ojos. ¿Acaso era posible que Samuel no solo tuviera un pasado secreto, sino que también fuera parte de su historia familiar? Aquel grito de Clara resonaba en su mente, tareadoras sombras en una esfera rota. La cara de Samuel, desgarrada entre la tristeza y la revelación, indicaban que el verdadero choque estaba aún por llegar. Alejandro se quedó paralizado, absorbiendo la tormenta que se cernía sobre él. La vida que conocía, todo lo que valoraba, se había desmoronado. No solo era un mendigo, era una conexión viviente con el pasado. ¿Qué verdades ocultas había aún por descubrir? Mientras la confusión se cernía sobre él como un manto, Alejandro sintió que el abismo se acercaba, dispuesto a devorar todo lo que creía saber. La incertidumbre se tornó más que un eco lejano. Iba a ser real. ¿Podría Alejandro soportar el peso de lo que estaba por descubrir? Y en medio del caos, Samuel lo miraba, desbordante de historias jamás contadas. La mirada de Alejandro se fijó en Samuel, quien comenzaba a hablar, pero lo que oyó lo dejó helado. «Ella es parte de un legado del que no tienes idea». Las palabras resonaron como un trueno en su mente. Su vida, su familia, todo lo que pensaba conocer se tambaleaba sobre un hilo delgado y frágil. Valentina, su adorada hija, no solo era una niña rica, había algo más. Algo que Alejandro estaba a punto de descubrir de la mano del misterioso mendigo. «¿Qué legado?», insistió. Su voz apenas un susurro, ahogada en el tumulto de la multitud. La ansiedad lo invadía como un torrente. Clara, su hermana, lo miraba con ojos llenos de súplica, como si entendiera que el abismo se abría bajo sus pies. «Es complicado», comenzó Samuel. Su expresión era una mezcla de pesar y resolución. Alejandro sintió que el sudor le resbalaba por la frente. Sus instintos le decían que esto no debía estar ocurriendo. La gente a su alrededor parecía ajena a la tormenta emocional que lo arrasaba. Desde ese grupo de risas burlonas, alguien gritó: «¡Vamos! ¡Cuéntanos! ¡Queremos drama!». La risa se escurrió entre los murmullos, pero Alejandro no podía pensar en eso. «¿Qué te une a Valentina? ¡Di algo!», exclamó, cada palabra un grito hacia lo desconocido. Un segundo antes de que Samuel pudiera responder, un estruendo sacudió el lugar. Un coche, un SUV negro brillante, irrumpió en la Gran Vía. Nadie lo vio venir.
El tamborileo de las ruedas contra el pavimento se mezcló con los gritos y la confusión. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Su corazón dejó de latir. El vehículo se detuvo bruscamente y de él emergió una figura elegante, un hombre vestido de traje, con una expresión de furia contenida. Alejandro lo reconoció al instante. Era Miguel, el socio más cercano de su familia. «¿Qué estás haciendo aquí, Alejandro?», gritó, empujando a la multitud y a todos los presentes. «¡Que se aparten!». La escena se tornó caótica, la gente empujándose en todas direcciones, desbordando pánico. Samuel se interpuso entre el SUV y Valentina. Un gesto heroico. Pero la mirada en su rostro revelaba que no todo era lo que parecía. «¡Déjala ir!», rugió Miguel, apuntando a Samuel como si tuviera la culpa de todo. «¿Qué está pasando?». Alejandro casi no podía hablar. Las piezas del rompecabezas se movían, pero aún no veía el cuadro completo. Miguel no respondió. Se dirigió a Samuel. «Tú, te creía muerto». La revelación lo golpeó como un puñetazo. Samuel había desaparecido años atrás, pero ¿cómo y por qué? Estaba aún en las sombras. La multitud dejó de murmurar. Ahora observaban en silencio, impactada por las revelaciones. Alejandro, sin embargo, sintió un fuego dentro de él. «¿Qué tienes que ver con todo esto, Samuel?», preguntó con rabia. Su mundo entero manifestándose en esa pregunta. Samuel bajó la cabeza. Su silencio hablaba por él. Valentina, asustada, miraba a su padre, su mano aún aferrada a la de su salvador. «Papá, él me salvó». Miguel se abalanzó hacia Samuel. Sus ojos destilaban una mezcla de odio y dolor. «¿Cómo pudiste hacer esto? Nos dejaste a todos. Y ahora apareces aquí como si nada». Justo entonces, un grito desgarrador surcó el aire. Clara, la hermana de Alejandro, se desplomó en el suelo. Las lágrimas brotaban de sus ojos. «No, Miguel, no». Era un pedido desesperado. La confusión se convirtió en terror. Más personas comenzaron a retroceder. El ambiente se tornó denso como el aire antes de una tormenta. Alejandro sentía que sus piernas temblaban. ¿Qué está sucediendo? La revelación que aún no había conectado se erguía ante él como un monstruo. La conexión entre Samuel y su hermana, su familia, el pasado que creía enterrado, se desnudaba ante sus ojos. ¿Acaso era posible que Samuel no solo tuviera un pasado secreto, sino que también fuera parte de su historia familiar? «¡Clara, levántate!», Alejandro gritó, corriendo hacia ella, pero en su mente solo había confusión. ¿Qué estaba ocurriendo? La historia que había tomado por cierta comenzaba a desmoronarse. Clara levantó la mirada. «Todo está entrelazado», murmuró. Y por un instante, Alejandro se sintió perdido en esos ojos llenos de dolor y secretos. Un grito rompió el aire, un eco que reverberó en el alma de todos los presentes. Fue un eco de verdad, de revelaciones que estaban a punto de destaparse. Samuel miró a Valentina, luego a Clara y finalmente a Alejandro. «Ella no es solo tu hija». El aire se volvió pesado, cada palabra flotando entre ellos como una amenaza inminente. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», Alejandro exigió, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas se desdoblaban en su mente, revelando una realidad que jamás podría haber imaginado. ¿Tendría Valentina un vínculo con Samuel que sobrepasaba lo que había entendido como familia? «Eres parte de algo mucho más grande, Alejandro».
Samuel prosiguió, sus palabras abriendo una puerta a un abismo de secretos. Tú y Valentina están conectados de maneras que no comprendes. La multitud ahora estaba en un silencio tenso. Cada mirada reflejaba incertidumbre. ¿Qué sabes de mi hija? Alejandro gritó, su voz resonando con una mezcla de miedo y furia. Samuel dio un paso adelante, su rostro lleno de una triste determinación. Y entonces, en un instante, todo cambió. Un rayo de luz atravesó la multitud. Era un destello reflejado en un objeto caído. Una cadena de oro. Una medalla familiar con un símbolo antiguo. Alejandro la reconoció al instante. Había pertenecido a su madre, una reliquia de tiempos pasados. ¿Qué? ¿Por qué? Está aquí. Alejandro murmuró, el terror y la curiosidad combatiendo en su pecho. Samuel lo miró a los ojos, y en ese momento Alejandro comprendió. El legado que había ignorado durante años no solo lo conectaba a él, sino también a Valentina. Lo que no sabes podría cambiarlo todo, susurró Samuel, su voz casi inaudible. El aire estaba cargado de tensión. Alejandro sintió que sus manos temblaban. La verdad estaba en la punta de la lengua, pero no podía alcanzarla. La multitud observaba con ansiedad, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. La revelación, suspensa en el aire, se tornó palpable. ¿Qué pasaría con ellos? Mientras Alejandro emprendía su búsqueda de respuestas, la realidad se convertía rápidamente en un laberinto de incógnitas. Podría enfrentar lo que Samuel tenía que decir a medida que las sombras comenzaron a extenderse. Alejandro sintió que el abismo se adentraba más, dispuesto a devorar todo lo que pensaba conocer. Alejandro sentía como si su corazón se fuera a detener. La revelación de Samuel lo golpeó como una ola, cada palabra resonando dentro de él como un eco inquietante. Lo que no sabes podría cambiarlo todo. La tensión en el aire era como un cable a punto de romperse. La multitud, antes tan animada, ahora se había convertido en una masa ansiosa, todos expectantes, esperando a que la verdad se desnudara. «¿Qué legado?», repitió, ahogando la inquietud que se retorcía dentro de él. No podía quitarse la sensación de que algo horrible estaba a punto de revelarse. Samuel, con la mirada fija en Valentina, parecía estar buscando las palabras adecuadas, pero el silencio se hizo pesado. Al fondo, el SUV negro seguía allí, la figura de Miguel avivando las llamas del peligro mientras se movía peligrosamente cerca de Samuel, su furia y su deseo de respuestas palpable en el aire. La gente se agolpaba, empujándose, intentando ver, escuchar. Alejandro quería gritar, quería que todo acabara, pero sabía que no podía mirar hacia otro lado. «¿Samuel? ¿Qué tienes que ver con todo esto?». La rabia en su voz era un grito desgarrador, una súplica que brotaba del fondo de su ser. «No generalices, basta de enigmas». «Es que no es lo que piensas», Samuel tartamudeó, y en su desespero se inclinó hacia Valentina. Ella es parte de nuestra historia, algo oculto que apenas empieza a salir a la luz». «¿Nuestra historia?». Alejandro no podía procesar lo que estaba oyendo. «Eres solo un mendigo. ¿Qué sabes sobre mi familia?». De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Todos giraron en dirección a Clara, quien yacía en el suelo convulsionando. «Clara, no». Alejandro sintió un desgarro en el corazón. Su hermana, la única otra persona que había estado ahí, ahora estaba envuelta en un mar de confusión y shadows. «Clara», repitió, corriendo hacia ella. Pero una mano lo detuvo. Era Miguel. Su expresión estaba feroz. «Enfócate». «Alejandro, no es el momento».
Clara, entre lágrimas, levantó la mirada. «¡Hay tanto que no sabes!» Su voz era un susurro y apenas podía hablar. «Es sobre ustedes dos, sobre Samuel y este lugar. Valentina no es solo tu hija». El caos se volvió ensordecedor. «¿Qué quieres decir?» Alejandro sentía que todo se desmoronaba. Valentina temblaba sin entender lo que pasaba, aferrándose a Samuel, quien ahora era su protector, el hombre que había salvado su vida. ¿Pero qué es? Los murmullos de la multitud se transformaron en una cacofonía de confusión. La realidad se estaba torciendo. Todo parecía desvanecerse. Samuel se mantuvo firme, pero su expresión hablaba de un temor profundo. «Alejandro, hay un secreto sobre Valentina que debes saber. Algo que podría cambiarlo todo». En medio de ese tumulto, algo inesperado ocurrió. Una voz profunda resonó entre la multitud. «¿Samuel? ¿Eres tú?» Todos giraron hacia la dirección de la voz. Un tercer hombre, mucho más alto, emergió de la multitud. La sombra de su figura era imponente, su mirada fija en Samuel. «¡Fernando!», murmuró Samuel, su cara pálida como una hoja de papel. «No puede ser. Te creí muerto. ¿Cuántos años han pasado?» El tono de Fernando era acusatorio y en un instante la atmósfera se transformó. Alejandro sintió que su estómago se revolvía. La conexión se hacía más fuerte. Fernando no solo era una figura del pasado. Su aparición añadía otra capa al caos. «¿Quién es este tipo?», preguntó Miguel, pero el desconcierto solo aumentaba. Samuel miró a Fernando, luego a Alejandro y finalmente a Valentina. «Tú no sabes lo que esta niña representa», dijo, su voz quebrándose. Alejandro empezó a juntar las piezas, pero no podía. Fue entonces cuando Fernando extendió su mano y mostró un colgante igual al que Valentina llevaba al cuello, la medalla familiar de su madre, el mismo símbolo antiguo. «Ella es de la familia, Alejandro. Tiene sangre de nuestra familia». Un grito ahogado salió de los labios de Alejandro. «No puede ser». Las imágenes se arremolinaron en su mente. Clara, Samuel, Fernando, su hija. Todo se entrelazaba en una red de secretos que hacía que su cabeza girara. Y así, con el tiempo a su alrededor detenido y la tensión expandiéndose como una burbuja a punto de estallar, Alejandro supo que había cruzado una línea. Ahora no solo se trataba de él y de Valentina. La historia se estaba escribiendo de nuevo, y el legado que había creído muerto estaba resurgiendo desde las sombras. «¿Qué vas a hacer ahora, Alejandro?», preguntó Clara. Su voz era una mezcla de miedo y esperanza. Las palabras flotaron en el aire, llenas de posibilidades. A medida que la multitud miraba expectante, Alejandro comprendió que no había vuelta atrás. La verdad lo encaraba y con ella un futuro incierto. La revelación había comenzado, pero las consecuencias aún estaban por verse. ¿Esto rompería su familia o la uniría de formas que nunca habría imaginado? Todo dependía de cómo afrontara la tormenta que se avecinaba. La mirada de Alejandro se fijó en Samuel, quien comenzaba a hablar, pero lo que oyó no dejó helado. «Lo que no sabes podría cambiarlo todo». La tensión en el aire era como un cable a punto de romperse. La multitud, antes tan animada, ahora se había convertido en una masa ansiosa, todos expectantes, esperando a que la verdad se desnudara. «¡Qué negado!», repitió, ahogando la inquietud que se retorcía dentro de él. No podía quitarse la sensación de que algo horrible estaba a punto de revelarse. Samuel, con la mirada fija en
Valentina parecía estar buscando las palabras adecuadas, pero el silencio se hizo pesado. Un hombre alto apareció detrás de Samuel, empujando las filas de gente que luchaban por ver. Era Fernando, un viejo conocido de la familia de Alejandro, que había estado desaparecido durante años. «Samuel, no puedes ser tú», gritó, su voz cortante provocando que todos giraran como en una coreografía ensayada. «¿Qué significa esto?», Alejandro preguntó, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. Ahora había más personas, más historias oscuras y más secretos entrelazados en la historia. Fernando avanzó, su mirada fiera. «Eres el último en enterarte, Alejandro. Siempre estuviste en la oscuridad». «Habla claro», Alejandro exigió, su voz retumbando entre la multitud que se agolpaba en la Gran Vía. La tensión era palpable, la ansiedad en el rostro de su hermana Clara se tornaba cada vez más evidente. «¿Qué sabes sobre Valentina?», continuó, sintiendo que el pulso se aceleraba en sus sienes. Fernando, sudando, se detuvo un momento. «Es hora de que conozcas la verdad sobre tu hija, la verdad sobre quién es realmente», dijo, asomando la mano para mostrar un viejo retrato arrugado que sostenía. «Mira esto, Alejandro. Este es su abuelo». El murmullo de la multitud se intensificó como un trueno. Alejandro dio un paso atrás. Su mente en un torbellino. La imagen del hombre en la foto era un espejo de sus propios rasgos. «No puede ser. ¿Y tú cómo lo sabes?», preguntó, su voz temblando de incredulidad. «Porque yo también soy parte de ella. La verdad es que todos estamos entrelazados», dijo Fernando. La revelación fue un golpe directo al estómago de Alejandro. «Valentina no solo es tu hija, ella lleva en su sangre el linaje de una familia que creías muerta, la familia de Samuel». Las palabras colisionaron en su mente, formando un caos. «¿Qué estás diciendo? Eso es imposible», gritó Alejandro, sintiéndose acorralado por la multitud que lo observaba con miradas llenas de juicio. Clara se acercó, su expresión mezclando miedo y determinación. «Es verdad, Alejandro. Tuvimos que ocultarlo por años. Samuel y yo somos familia. Valentina nunca fue solo tu hija», dijo Clara, las lágrimas brotando de sus ojos. La multitud se dividió entre gritos de incredulidad y murmullos curiosos. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Samuel, yo no entiendo», murmuró. Samuel, con expresión de pena, dio un paso al frente, acercándose a Valentina y acariciando su cabello. «Ella es parte de un legado más grande de lo que imaginas. Soy su protector, pero también su familia». En ese instante, un sonido atronador resonó. Con un grito agudo, una mujer se abrió camino entre la multitud. «¡Detente!», exclamó, y todos dieron la vuelta para ver a una mujer conocida por Alejandro, Lucía, su madre, quien había estado ausente durante años, tensa y pálida. «No, no deben descubrirlo». El aire se cortó de repente. Alejandro sintió un frío helado que le recorría la espina dorsal. «¿Qué sabes tú de todo esto, madre?», demandó, ya con la voz quebrada. No podía entender cómo su madre aparecía ahora, justo en el momento más oscuro de su vida. «Esos secretos son más peligrosos de lo que creen todos aquí», dijo Lucía. «Valentina no debe enterarse de lo que realmente somos. Seremos arrastrados a algo de lo que no podremos salir». La multitud, ahora aturdida, comenzó a murmurar. Alejandro sintió que el peso de toda esa verdad lo aplastaba. «¿Qué secretos
tan oscuros has escondido, madre?, preguntó. Y así, con las revelaciones girando como un torbellino en su mente, la realidad que conocía comenzó a desvanecerse. ¿Qué haría con esa verdad, con todas estas revelaciones? ¿Y cómo afectaría esto a Valentina? En un instante de caos, Alejandro comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma, porque la verdad, la que tanto había temido, ahora estaba a la vista de todos. La multitud callaba con expectación. El silencio envolvía el lugar. Cada parpadeo era un instante tenso antes de que un nuevo detonador estallara en su mundo. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Alejandro supo que el verdadero peso de la revelación apenas estaba comenzando a hundirse y que las sombras del pasado nunca habían estado tan cerca. La mirada de Alejandro se fijó en Samuel, quien comenzaba a hablar, pero lo que oyó lo dejó helado. Lo que no sabes podría cambiarlo todo. La tensión en el aire era como un cable a punto de romperse. La multitud, antes tan animada, ahora se había convertido en una masa ansiosa, todos expectantes, esperando a que la verdad se desnudara. «¿Qué legado?», repitió, ahogando la inquietud que se retorcía dentro de él. No podía quitarse la sensación de que algo horrible estaba a punto de revelarse. Samuel, con la mirada fija en Valentina, parecía estar buscando las palabras adecuadas. Pero el silencio se hizo pesado. De repente, un estruendo rompió el aire. Un disparo resonó en la Gran Vía, un eco sordo que frenó el corazón de todos. Las miradas se desviaron, los gritos se multiplicaron y la confusión se desató como un espejismo. Samuel se lanzó hacia Valentina, cubriéndola con su cuerpo. El caos se apoderó de las calles. Gente gritaba, corría, empujándose unos a otros en su intento por escapar. «¡Cúbrete!», Alejandro gritó, pero su voz se perdió entre el murmullo ensordecedor de la multitud. Miró a Clara, que se había caído al suelo, y a Miguel, que se había tensado como un arco, listo para atacar. ¿Quién había disparado? ¿Qué estaba pasando? Su mente ardía de confusión. Samuel, Alejandro sintió que el tiempo se detenía mientras observaba al mendigo desplomarse. El impacto había sido brutal. La mirada de Samuel, infinitamente profunda, se encontraba ahora llena de dolor, y una expresión de tristeza se dibujó en su rostro, como si supiera que su tiempo se había agotado. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, y mientras la multitud se dispersaba, un hombre emergió de las sombras, vestido de negro, con un gesto amenazante y un arma en la mano. «¡Nadie se mueve!», gritó, su voz resonando como un trueno. La atmósfera se tornó tensa y oscura. Un manto de terror cubría la Gran Vía. «¡Espera, no tienes que hacer esto!», Alejandro intentó razonar, pero el hombre lo ignoró, apuntando a Samuel, que yacía en el suelo, herido. Valentina gritó y corrió hacia su salvador. «¡No! ¡No, Samuel!». El llanto desgarrador de su hija fue como un cuchillo en el corazón de Alejandro. «Basta», murmuró Samuel, levantando una mano débilmente. Su voz raspada mostró la lucha dentro de él. «No, no hagas esto». Sin embargo, el hombre negro no cedió. Su mirada fría estaba fija en Samuel, como si buscara justicia por algún antiguo agravio. «Mientes, siempre has mentido», dijo, su tono lleno de resentimiento. De repente, se giró hacia Alejandro, señalándolo. «Tú eres parte del problema. Tú eres quien ha estado encubriendo las verdades». Las palabras eran como balas, cada sílaba golpeando a Alejandro en el pecho. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Alejandro,
Sintió los ojos de la multitud sobre él, llenos de juicios, de miedo. «No sé de qué estás hablando. Solo quiero proteger a mi hija». Pero en ese momento, las palabras del hombre resonaron en su mente como un eco. La revelación estaba ahí, acechando en la distancia. «Samuel es tu hermano», sentenció el hombre, y el aire se congeló. Alejandro sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Siempre lo fue. La familia que creías perdida se ha mantenido oculta por estos años. La incredulidad lo invadió, un torbellino desatado en su interior. Clara miraba a Samuel y su expresión se transformó, como si ya lo hubiera sabido. No, no puede ser. Alejandro sintió su entorno desvanecerse mientras la realidad se torcía a su alrededor. ¿Qué? ¿Por qué nadie me dijo esto?, Alejandro gritó, el eco de su voz resonando en una atmósfera de caos y terror. Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentina. «Papá, ¿es cierto? Tienes que dejarlo vivir», Alejandro suplicó, pero el hombre enfocado en Samuel tenía otra idea. La locura se desataba y todo lo que Alejandro había creído conocer se desmoronaba como un castillo de naipes. Mientras el hombre levantaba su arma, el tiempo pareció detenerse. Alejandro supo que no podía permitir que todo concluyera así. «Samuel es mi hermano, por favor, no». Y en ese instante, un grito desgarrador emergió de las sombras. Era Lucía, su madre. «¡Basta! ¡Detente!». La multitud quedó en shock. Los murmullos se apagaron. Lucía, entre la desesperación y el temor, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Es suficiente. La verdad debe salir, pero no así». Su rostro reflejaba un dolor antiguo, una historia que había perdido un sentido. Alejandro sintió que el pánico se desencadenaba de nuevo. ¿Quién era realmente su familia? ¿Cuál era el precio de aquellos secretos? La revelación giraba, destrozando todo a su paso. Mientras todos los ojos se volvían hacia el trío, la sombra del pasado finalmente había alcanzado, y Alejandro comprendió que la batalla apenas comenzaba. Podría salvar a su hermano, a su hija, o su mundo se desvanecería en un instante. Atención, se cortó en el ar como una faca. La revelación de Lucía encarceraba a todos con su peso. Alejandro mal conseguía pensar. Las palabras aún ecoaban en su mente. Valentina no debe saber. Su cerebro estaba en llamas, pintando juntar as piezas dispersas de aquella historia que se desdobraban a su frente. Olhar de Samuel, un mendigo que había se tornado un héroe, y ahora un hermano, falaba de una dor que Alejandro no comprendía. «Por favor, Lucía, ¿qué está aconteciendo?». Su voz tremía, el pánico socrecía o ver Valentina se agarrar a Samuel, quien parecía cada vez más pálido, as fuerzas esvaíndose. «Eles están aquí, mãe. Eles têm que saber». O homem que apontaba a arma ya estaba preparado. A tensão se transformando en una explosión de emociones. «Todos vocês precisam ir embora, agora». A orden de Lucía carregaba un desespero que no pasaba despercebido. Ouvindo isso, un susurro percorrió la multidão, olhares de choque y julgamento, un clima de expectativa. «¿Quién é ela para dar ordens?», murmuró alguien ao fundo. Alejandro sentiu o peito apertar. Precisaba proteger su familia, y ahora descubrir o que realmente significaba ese legado. «Samuel, você es mi hermano? ¿Cómo es posible?». Incredulidad en sus ojos refletía un miedo profundo. A verdad comenzó a aparecer, más una armadilha do que un alivio. Cada palavra estava impregnada de um peso que fazia a barriga de Alejandro revirar. Samuel ergueu a mão, sua voz fraca. «O que você precisa saber pode acabar com tudo». As palavras sombrias ressoaram.
uma advertência que deixou o ambiente mais carregado. Alejandro olhou ao redor, sentindo a pressão dos rostos famintos por respostas. A multidão era como uma testemunha silenciosa, aguardando uma catástrofe. De repente, um movimento, uma estrondosa explosão de vidro quebrando. Uma mulher surgiu do nada, avançando em direção ao homem armado. A figura era familiar demais. "Estás louco? Barra-te de aí!" gritou, sua voz rasgada de desespero. Era a ex-esposa de Alejandro, Helena. O impacto de sua presença foi como uma bomba. E nunca imaginara vê-la ali, tão fora do contexto. Os gritos de Samuel e Valentina em meio ao tumulto. "Ela corre perigo, Alejandro. Você precisa saber quem Valentina realmente é." As palavras dela cortavam o ar, e a multidão, que já parecia altamente eletrizada, agora estava em um frenesi de histeria. Ena então fez uma revelação que incendiou o ambiente. Valentina não é apenas sua filha. Ela é a última herdeira de uma linhagem que eu pensei estar extinta. Você não tem ideia do que isso significa. O resto da frase se perdeu em um grito coletivo. Tudo ao redor deixou de fazer sentido. Alejandro sentiu que o chão se abria sob seus pés. "Que? Necessito saber." Os rostos em volta dele estavam paralisados, seus olhares fixos na cena que se desenrolava. "Você está em perigo, todos estão. A verdade pode salvar ou destruir, mas não há como voltar atrás." O homem de preto também parecia perplexo, seu olhar sacudido por uma realidade que não esperava enfrentar. Examinar o rosto de Helena era como olhar um fantasma, uma parte dele que ele pensou ter deixado para trás. A cada palavra, tudo parecia colidir em uma grande tempestade de caos emocional. Samuel agora estava se arrastando e Valentina estava em um frenesi de lágrimas. "Papá! Não entendo", disse a menina. E Alejandro podia sentir seu coração implorando para a realidade reduzir a velocidade. E então, em um movimento brusco, a arma do homem de preto disparou. O tiro ecoou como um trovão e o mundo ficou em câmera lenta. Alejandro viu Samuel se jogar na frente de Valentina. E o eco do disparo ressoou com uma força que derrubava todos os presentes. O corpo de Samuel colidiu com o chão, e Valentina soltou um grito que calou o caos. Alejandro estava paralisado, o medo engolindo-o, enquanto os rostos das pessoas ao seu redor se tornavam borrões. Para ele, tudo parecia um pesadelo. Tudo o que havia construído, cada pedaço de sua identidade, estava à beira de desmoronar. Poderia perder seu irmão, seu legado, sua filha, sua família. O que estava escondido, sob as camadas de mentiras e segredos, começava a emergir. E Alejandro se perguntou se ainda havia uma maneira de derrotar as sombras que agora se aproximavam com voracidade. Ele sentiu um nó na garganta, e a pergunta que crescia em seu interior era: quanto iria custar descobrir a verdade? A tensão se cortou no ar como uma faca. A revelação de Lucia encarcerava todos com seu peso. Alejandro mal conseguia pensar. As palavras ainda ecoavam em sua mente. Valentina não deve saber. Seu cérebro estava em chamas, tentando juntar as peças dispersas daquela história que se desdobrava na sua frente. O olhar de Samuel, o mendigo que havia se tornado um herói e agora um irmão, falava de uma dor que Alejandro não compreendia. "Por favor, Lucia, o que está acontecendo?" Sua voz tremia. O pânico só crescia ao ver Valentina se agarrar a Samuel, quem parecia cada vez mais pálido, as forças esvaindo-se. "Eles estão aqui, mãe! Eles têm que saber!" O homem que apontava a arma já estava preparado, a tensão se transformando em uma explosão de emoções. "Todos vocês precisam ir embora, agora!" A ordem de Lucia carregava um desespero que não passava despercebido. Ouvindo isso, um sussurro percorreu a multidão.
Olhares de choque e julgamento, um clima de expectativa. Quem é ela para dar ordens? Murmurou alguém ao fundo. Alejandro sentiu o peito apertar. Precisava proteger sua família. E agora descobrir o que realmente significava esse legado. Samuel, você? Você é meu irmão? Como isso é possível? A incredulidade em seus olhos refletia um medo profundo. A verdade começou a parecer mais uma armadilha do que um alívio. Cada palavra estava impregnada de um peso que fazia a barriga de Alejandro revirar. Samuel ergueu a mão, sua voz fraca. O que você precisa saber pode acabar com tudo. As palavras sombrias ressoaram, uma advertência que deixou o ambiente mais carregado. Alejandro olhou ao redor, sentindo a pressão dos rostos famintos por respostas. Era como uma testemunha silenciosa, aguardando uma catástrofe. De repente, um movimento. Uma estrondosa explosão de vidro quebrando. Uma mulher surgiu do nada, avançando em direção ao homem armado. A figura era familiar demais. "Detente!" gritou sua voz rasgada de desespero. Era a ex-esposa de Alejandro, Helena. O impacto de sua presença foi como uma bomba. Ele nunca imaginara vê-la ali, tão fora do contexto. Helena? Quê? Alejandro mal podia acreditar. A mulher avançou, ignorando os gritos de Samuel e Valentina em meio ao tumulto. "Ela corre perigo, Alejandro. Você precisa saber quem Valentina realmente é." As palavras dela cortavam o ar, e a multidão que já parecia altamente eletrizada agora estava em um frenesi de histeria. E na mesma fração de segundo, o homem ressoou como um trovão, mas, ao invés de atingir Samuel, um homem no fundo da multidão caiu. Um amigo de Alejandro, que estava ali apenas para apoiá-lo. "Não!" Alejandro gritou, a cena apagando sua racionalidade. A multidão em choque se tornou um mar de pernas e rostos, enquanto o caos se expandia como fogo em um campo seco. "Corre! Agora!" Helena puxou Alejandro pelo braço e ele hesitou por um segundo, vendo Samuel se contorcer em dor no chão. "Samuel, eu não posso!" Mas os gritos de Valentina o puxavam de volta para a urgência. "Vai! Eu vou cuidar do Samuel! Vocês precisam se esconder!" Samuel falou, sua voz rápida e determinada, mesmo enquanto a vida se esvaía. As palavras cortaram Alejandro, mas ele não tinha escolha. As luzes da polícia já atravessavam a esquina, piscando como pequenos faróis de esperança e caos. Alejandro e Valentina correram, e enquanto se afastavam, ele ouviu uma última frase que congelou seu sangue. "O legado é mais perigoso do que vocês podem imaginar. Helena é parte dele." Era Samuel, e as palavras reverberaram nas paredes de sua mente. A corrida logo virou um reflexo da instabilidade. Todos ao redor pareciam perdidos em um labirinto de gritos e fuga. Alejandro empurrou Valentina, segurando-a firme, determinado a mantê-la segura. Mas enquanto corriam, ele começou a duvidar. Quem era realmente Helena? E por que todas as evidências pareciam apontar que seus laços familiares eram mais intrincados do que imaginara? No instante em que entraram em um beco escuro, Alejandro se voltou para Valentina, que ainda tremia aos seus lados. "Você prometeu que me contaria tudo. O que está acontecendo?" O desespero em sua expressão cortou como uma faca, e por um momento, Alejandro não tinha palavra. Ele foi tomado por um medo profundo, um terror que o fez repensar tudo. "Valentina, eu não sei como explicar agora. Mas, antes que pudesse terminar, um som de passos ecoou no beco. Era Helena, com um olhar profundo e sombrio que Alejandro não conseguia decifrar. E enquanto a sombra dela se aproximava, uma pergunta ressoou em sua cabeça e ecoou como um gancho nas sombras. O que mais ele ainda não sabia?
A verdade estava mais perto do que poderia imaginar. E todos os segredos que ele queria esconder estavam desmoronando como um castelo de cartas. Mas uma coisa era certa: nada voltaria a ser como antes. E a revelação que acabara de soltar poderia mudar tudo. Valentina se aferró a Samuel mientras los gritos y el caos se desataban a su alrededor. Alejandro sintió un frío helado recorrer su espina dorsal. En medio de la confusión, su mente ardía como una antorcha, iluminando conexiones que antes habían estado ocultas. «Samuel, ¿eres realmente mi hermano?» La pregunta se le escapó sin querer, un impulso que lo llevó a la verdad que había temido por tanto tiempo. Todo lo que creía saber era solo el principio. Samuel murmuró, su voz cansada pero firme: «Debemos unirnos si queremos sobrevivir a lo que viene». Alejandro sintió la urgencia en las palabras de Samuel, en su mirada desgastada pero intensa. El peligro está más cerca de lo que imaginas. La familia siempre lo es. A lo lejos, la figura de Elena se hizo más clara, su rostro lleno de determinación. «Tenemos que salir de aquí, ahora», gritó, arrastrando a Valentina a su lado mientras todos corrían hacia el final del callejón. Alejandro también siguió. Un impulso lo llevó a proteger a su hija a toda costa. Pero entonces escuchó el eco de la movilización policial, el sonido de las sirenas tornándose cada vez más cercanas. No había tiempo. ¿Y Samuel? La pregunta estalló en su mente. Un pensamiento lógico y doloroso. Podía perder a su hermano de nuevo. «Sí, yo me encargaré de Samuel. Ustedes dos vayan». Valentina parecía estar en la misma frecuencia que su padre, el miedo y la valentía entrelazados en su pequeña figura. Alejandro sintió que su corazón se destrozaba. «No puedo dejarte atrás. Esto no puede ser así». Pero no había otra opción. La presión incrementaba. El tiempo se agotaba. El tiempo se agotaba. Alejandro sintió que su pecho se aprieta. Se daba cuenta de que no podía luchar contra el destino. La promesa salió como una súplica cargada de amor y desesperación. Cada paso un eco de resolución. Al salir del callejón, la luz del día parecía más brillante. Era un cruel contraste con la oscuridad que habían dejado atrás. Alejandro se dio la vuelta una última vez, atrapado por una imagen de Samuel. La pérdida podía devorar todo, incluidos los secretos que habían guardado por tanto tiempo. La angustia se transformó en un impulso feroz. Then, while he ran, Valentina no se separó de su lado. «¿Qué significa todo esto, papá? ¿Por qué Samuel tiene que estar en peligro?» Alejandro respiró hondo, buscando las palabras. No podía dar respuestas, pero tampoco quería sepultar a su hija bajo una montaña de secretos. «Un día te lo explicaré, mi amor. Ahora necesitas ser valiente». Su voz se quebró, y algo dentro de él se estremeció. La vida que había construido parecía desplomarse en un instante. Finalmente se refugiaron en un café cercano, el sonido de las sirenas alejándose lentamente, pero la tensión en el aire era palpable. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valentina, sus ojos grandes como platos, llenos de preocupación. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo responder. «Debemos volver. Hay cosas que debemos enfrentar. No podemos vivir con mentiras». Alejandro asintió. Luego volvió su mirada hacia Elena, quien seguía quieta. «¿Tú qué papel juegas en todo esto?» Elena soltó un suspiro pesado y dejó caer la voz. «Siempre he estado aquí, Alejandro, pero había cosas que no podías manejar. Las sombras que acechan a Samuel no solo son suyas. Ellas nos afectan a todos. Y Valentina es el centro de toda esta verdad». Con esas palabras, la luz entró como un lanzo.
Alejandro sintió el peso de lo que había perdido, pero también la promesa de un nuevo comienzo. Vamos a buscar a Samuel. Ya no más secretos. Con el corazón palpitante, se levantó. Sus pasos resonaban y el futuro, aunque incierto, comenzaba a tomar forma. Pero en el fondo de su mente la incertidumbre se mantenía. ¿Qué secretos más profundos existían? ¿Qué historia aún aguardaba su descubrimiento? Se levantó, el aire cargado de nueva determinación. Alejandro sabía que se avecinaba una tormenta, pero que no tenía opción. Debía enfrentarla. Y tú, lector, hoy te enfrentas a una realidad. Si quieres seguir manejando la emoción de las historias y no perderte las próximas revelaciones sorprendentes, suscríbete ahora a nuestro canal. No espere ningún segundo más. Smash ese botón de like para alimentar el algoritmo y compartir esa magia. Y no olvides inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que viene. Compartile este vídeo inmediatamente con pelo menos 5 amigos que precisan conocer ese desfecho. Os verdaderos fans saben que el apoyo constante es la clave para más contenido increíble.